El sistema operativo de Microsoft lleva una larga historia, comenzando desde la década de los 80. Aunque eso puede parecer poco en otras áreas, en la tecnología es un montón de tiempo. Y a pesar de que tantas personas en el mundo lo usan día a día, aún se siguen descubriendo secretos o easter eggs en versiones antiguas. Sí, los huevos de Pascua, esos mensajes ocultos que los programadores suelen esconder a modo de humor, sorpresa, o sea por el motivo que sea, no son solo cosas de los videojuegos. También los hay en aplicaciones o sistemas operativos, pero no todo es secreto. También hay características y hechos muy curiosos que hasta incluso los más expertos en informática desconocen totalmente al día de hoy. En este video veremos algunos de esos secretos, hechos y algunas características curiosas que muchos desconocen. Me esforcé bastante para tratar de traerles cosas más recientes o poco conocidas, ya que muchos fueron descubiertos hace tiempo o ya fueron muy divulgados en internet, como por ejemplo el juego oculto que hubo en la versión de Excel 95 que se accedía mediante una secuencia de pasos determinados, o el hecho de no poder crear una carpeta llamada con en el sistema operativo, ya que se trata de una palabra reservada en el lenguaje del sistema. Aunque si no tenías conocimientos de estos dos, hacénoslo saber en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos con el primero. Todos conocemos el famoso pantallazo azul de la muerte. El que no tuvo uno es porque bien o no usa Windows, o porque bueno, tuviste mucha suerte. Sí es verdad que no se suelen ver con tanta frecuencia como en el pasado, pero ¿sabías que existe una versión aún más rara de este pantallazo? El pantallazo verde de la muerte. Probablemente nunca en tu vida lo hayas visto o muy pocos lo conocen. Esto se debe por dos motivos. Esta pantalla es mucho más joven que su hermano azul, ya que Microsoft lo implementó en abril de 2017 en Creators Update a partir de Windows 10. Y el otro motivo es que solo aparece en las versiones Preview Insider de Windows. Windows Insider es un programa de pruebas abierto de Microsoft que permite a cualquier usuario registrarse y probar nuevas funcionalidades del sistema antes de llegar al mercado masivo. Los pantallazos azules suelen darse ante algún problema con nuestro hardware, driver o algún otro tipo de software. Al igual que el pantallazo azul en las versiones normales de Windows, los pantallazos verdes funcionan de la misma manera en la versión Insider. La diferencia, además del color, es que la verde nos indicará que estamos usando la Windows Insider Build. Como esta versión Insider trae funciones nuevas, en muchas ocasiones también trae nuevos errores que también provocan estos pantallazos, indicando que hay un problema. Supongo que la idea de Microsoft era hacer saber con el color verde que quizás el error no es tan grave en estas ocasiones, sino que muy probablemente sea un problema generado por las builds inestables. Mientras que en el caso del pantallazo azul, prácticamente nos confirma que es un error grave, ya que ocurrió en una versión estable y puede que haya un problema en tu PC, la cual quizás requiera hacerle un mantenimiento, o bien puede que tengas que reinstalar o actualizar algún driver que esté provocando el problema. Lo ideal hubiera sido que el pantallazo verde ocurra solo cuando se trata de un error de la compilación inestable, y el azul en los otros casos de siempre, pero esta diferenciación probablemente no haya sido posible de implementar. En 2020 se filtró un torrent con el código fuente de Windows XP entre otras versiones, lo cual dio paso a un descubrimiento que probablemente nunca se hubiera dado a conocer sin este código. Resulta que en el fondo de esta legendaria versión de Windows se encontraba escondido un tema que imitaba mucho la interfaz Aqua de Mac OS X, la cual se estrenó en el año 2000. El tema se llama Candy y no está del todo completo, pero por el botón inicio junto con el resto de botones y elementos de la interfaz deja muy en claro su relación con la interfaz del sistema de Apple. Si bien no es la primera vez que vemos un tema al estilo de Mac en Windows, lo que tiene de especial este caso es que estuvo hecho originalmente por Microsoft. Curiosamente, el tema está marcado como solo para uso interno y en la descripción hace referencia al nombre clave de Windows XP, Whistler, lo cual nos lleva a especular que quizás este tema fue usado como punto de partida para crear el motor de temas de Windows XP, o quizás fue usado como prueba preliminar para ver la capacidad de personalización del sistema. Dudo mucho que haya estado entre las intenciones de Microsoft en lanzarlo públicamente como el tema original de XP. Imagínense lo polémico que hubiera sido eso. Aunque esto coincide mucho con la época en la que Apple se encontraba en una situación vulnerable. A la empresa de la manzana le llevó algunos años salir de esa situación. En 1997, Steve Jobs había llegado a un acuerdo con Bill Gates para hacerle un rescate millonario a Apple de $150 millones, a cambio de varias condiciones, entre ellas incluir Internet Explorer en las Mac como navegador de fábrica. ¿Puede este tema tener algo que ver con algún otro arreglo planeado que al final no se dio? En fin, son solo especulaciones y quizás nunca lo sepamos con exactitud.
En esta ocasión se trata de un NES Direct acompañado de varias curiosidades detrás. Es un secreto que permaneció oculto por casi 37 años. Unos créditos ocultos en Windows 1.0 RTM. Lucas Brooks, un usuario admirador del sistema operativo de Microsoft y también conocido como un arqueólogo digital, suele publicar en Twitter varias cosas encontradas en versiones antiguas de Windows, incluyendo huevos de Pascua. Descubrió una lista de créditos oculta en un archivo de mapa de bits del sistema operativo. Esta lista incluye a todas las personas que ayudaron a crear Windows 1.0. Entre los créditos se encuentra nuestro querido Gabe Newell. Sí, el mismo fundador de Valve. Gabe Newell trabajó en Microsoft en aquellos tiempos, hasta que renunció en 1996 para fundar la empresa de videojuegos. Sin embargo, hay una pequeña trampa en este descubrimiento, ya que Brooks aplicó ingeniería inversa para descubrir este secreto, él mismo lo aclaró. Estos datos estaban tanto ocultos como cifrados en el archivo de mapa de bits, y las herramientas necesarias para extraerlo a un formato de archivo ejecutable no existían en aquella época que fue lanzado Windows 1.0, e incluso si se lograba extraer el mapa de bits, tampoco se habrían podido detectar los datos cifrados adicionales ocultos en el archivo. Explicado en criollo, se recurrió a técnicas de hacking que antes no existían para poder descubrir esta lista oculta, pero en realidad para desbloquear este tipo de secretos de la manera original, se hace una secuencia de pasos o pulsaciones de teclas, como suele ser para desbloquear cualquier STX o truco. En los últimos tweets de Brooks sobre el tema, dejó una guía con las pulsaciones de teclas para desbloquear estos STX en distintas versiones de Windows. Es increíble que luego de casi 4 décadas se haya descubierto algo así. Esto nos lleva a pensar, ¿habrá muchos otros secretos ocultos? Quizás varios que incluso nunca se lleguen a encontrar. Windows no es un sistema operativo que solo se limita a las PCs. De hecho, las mismas Xbox de Microsoft suelen usar versiones modificadas de Windows adaptadas para estas consolas. Según unas filtraciones, se estima que la primera Xbox lanzada en los años 2001 y 2002 corría un sistema operativo basado en Windows 2000. Pero esa no fue la primera incursión que tuvo la empresa en el mundo de las consolas. Años antes, Microsoft colaboró con Sega para crear el sistema operativo de la Sega Dreamcast, la cual llevaría Windows CE. Windows CE había sido diseñado para funcionar principalmente en sistemas embebidos, como teléfonos inteligentes de aquellas épocas, Pocket PCs o GPS. Ambas empresas trabajaron durante 2 años para adaptar el sistema a la consola. En este caso llegaría con una versión especial de DirectX 6. La idea original era que sea el sistema principal de la Sega Dreamcast. Era algo que dejaron muy en claro en las conferencias. Sin embargo, a pesar del trabajo, Sega desechó esta idea y terminaron haciendo una implementación a medias. La consola finalmente fue lanzada usando software propietario de Sega, pero opcionalmente ofrecían compatibilidad con Windows CE, es decir, los desarrolladores podían optar por crear sus juegos usando el software de Sega o el de Windows, y Windows no venía en la consola como tal, sino que estaría incluido en los discos CD-ROMs que usaba la consola, los cuales eran discos ópticos con mayor capacidad que un CD, y la consola simplemente ejecutaría todo el entorno. Sega Dreamcast fue una consola con una vida muy limitada, tuvo una biblioteca de 600 juegos aproximadamente, de los cuales solo unos 80 corrían bajo Windows CE. Entre ellos se encontraban Resident Evil, Tomb Raider y la saga Wars. Este escaso número de títulos que corrían bajo Windows CE probablemente se debió por la falta de familiaridad de los desarrolladores con este nuevo sistema o por el kit de desarrollo de Sega que ofrecía un mejor rendimiento o funcionalidad. Aunque no tuvieron los resultados esperados, le sirvió como una gran experiencia a Microsoft para incursionar a futuro en el mundo de las consolas. Cuando hablamos de sistemas de archivos en Windows, probablemente conozcan los típicos FAT32, el cual fue el estándar de Windows hace mucho tiempo, el exFAT especialmente adaptado para las memorias flash, y el NTFS, el cual es el estándar que se usa en las PCs actuales con Windows. Fuera de algunos inconvenientes, el NTFS ha tenido muy buenos resultados. Fue introducido en la familia de Windows NT en su versión 3.1 en el año 1993. A la fecha de salida de este video ya son casi 30 años. ¿Por qué después de tanto tiempo no hay uno nuevo y mejorado? Pues la realidad es que sí, lo hay. Se trata del sistema de archivos REFS y fue introducido en la versión de Windows Server 2012. REFS significa Resigned File System, sistema de archivos resistente, y originalmente estaba destinado a ser el sucesor de NTFS. Muchos probablemente no hayan oído hablar de él, y si vas a las opciones para formatear un disco o memoria en tu sistema, probablemente tampoco lo encuentres. Bueno, esto se debe a
que no se encuentra disponible en cualquier versión de Windows, sino en versiones específicas para servidores o entorno empresarial, o versiones de Windows Pro por Workstation. Como el nombre lo indica, este sistema de archivos presenta una resistencia superior ante la corrupción de datos y una mejor escalabilidad. Detecta y corrige errores de corrupción de datos en las unidades de manera automática sin que el usuario tenga que intervenir. De hecho, el checkdisk en este sistema de archivos directamente no funciona, no es necesario usarlo. También está hecho para trabajar de manera más efectiva con sistemas de archivos muy grandes. Otra de las novedades muy interesantes que tiene es que si combinamos varias unidades en espejo con RFS, contaremos con una función que detecta la corrupción de archivos en una de las copias y repara automáticamente los problemas alternando datos entre ambas unidades. Es casi como si tuvieras un backup automático y ante cualquier problema que haya, el sistema te arregla todo sin que te des cuenta siquiera. ¿Por qué aún no vemos RFS en versiones domésticas de Windows? Microsoft estuvo y sigue trabajando mucho en este sistema de archivos. Ya han salido varias versiones a lo largo de los años y ha ido mejorando, pero carece de algunas características que el NTFS sí tiene, como el sistema de cifrado y la compresión de archivos, y por mucho tiempo solo ha servido para el almacenamiento, ya que no admite el arranque ni la instalación del sistema operativo. Sin embargo, según la información que encontré en un artículo de Wikipedia en inglés, parece que han logrado admitir el arranque y la instalación a partir de Windows Server 2022 y una versión de Windows 11. Es un trabajo delicado, estamos hablando de algo que controla cómo se almacenan y recuperan los datos, aunque va lento, está avanzando y quizás veamos a RFS poco a poco tomando lugar de NTFS. El tiempo lo dirá. Te invito a mi video acerca de la maldición de Windows bueno y Windows malo. Si aún no lo viste, estoy seguro de que te encantará. Podés darme un gran apoyo uniéndote como miembro. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.